los sistemas más importantes en lo que respecta a la gestión pública es el tema de las inversiones. Las inversiones están dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Como pueden ver, su nombre es bastante extenso, ¿no? Pero lo conocemos más, se ha resumido en lo que es el InvierteP. Entonces, a partir de este sistema, es que tenemos dos tipos de inversiones públicas, ¿no? En primer lugar, conceptualicemos qué es una inversión pública. Cuando hablamos de una inversión pública, nos estamos refiriendo a una intervención que va a realizar el Estado. Entonces, las inversiones públicas son intervenciones que realiza el gobierno. Tenemos otros tipos de intervenciones, como son, por ejemplo, los programas sociales, o los planes, o las políticas públicas, que también son intervenciones que realiza el Estado, ¿no? Buscando solucionar algún problema, alguna necesidad, alguna dificultad que está pasando la población. Pero, ¿cuál es la característica que tiene esta intervención, que son las inversiones públicas, que lo diferencia de los otros tipos de intervenciones que realizan nuestras entidades? Una de sus características es la temporalidad, que quiere decir que las inversiones públicas, la temporalidad que tienen es a un periodo determinado. Quiere decir que tienen una fecha de inicio y también tienen una fecha de fin. Todas las inversiones públicas tienen una fecha cuando inicia y cuando debe de concluir. Lamentablemente, a veces la fecha de inicio sí tiene, pero cuando va a concluir se plantea una fecha y al final termina, ¿no?, alargándose, termina extendiéndose ese plazo. Muy bien, entonces, dentro de estas intervenciones que se realiza, tenemos dos grandes tipos. En primer lugar, vamos a tener lo que son los proyectos de inversión y por el otro lado tenemos las IOR. Entonces vamos a hacer una diferenciación. Cuando hablamos que es un proyecto de inversión, cuando hablamos que es una IOR, ¿no? Comencemos entonces hablando sobre qué son los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión son aquellas intervenciones que va a realizar el gobierno buscando crear nueva capacidad de producción de servicios. Pongamos ejemplos entonces para que quede más claro. En un determinado lugar, por ejemplo, no existe una escuela. Entonces, en ese lugar no se está dando el servicio educativo que le corresponde al gobierno. Muy bien, entonces se interviene a través de un proyecto de inversión, se construye una escuela. ¿Qué estamos haciendo? Hemos construido una nueva capacidad de brindar servicios educativos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando no existen carreteras, cuando no tenemos hospitales, entre otros proyectos. Hay ciertas características adicionales que también tienen, ¿no?, estas intervenciones. Muy bien, entonces cuando se crea una nueva capacidad de producción es que le denominamos como proyectos de inversión. Y cuando hablamos entonces de las IOR, primero definamos qué es una IOR, ¿no? Una IOR es una inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. O sea, es como unas siglas, ¿no? De ahí proviene IOR. Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces, vamos a hablar de una IOR cuando va a ser una intervención que también va a realizar el Estado, pero va a ser de manera puntual. Va a ser sobre un servicio que ya está en funcionamiento, sobre un servicio que ya existe. Pongamos un ejemplo entonces. Pongamos, se construyó un hospital. Muy bien, ¿cómo se construyó ese hospital? A través de un proyecto de inversión. Pasan los años y en un determinado ambiente, por ejemplo, se deteriora o cumple su vida útil el ecógrafo.
el equipo de rayos X, por ejemplo. Entonces ese ecógrafo, ese equipo de rayos X que ya cumplió su periodo de vigencia, su periodo de vida útil, ya cumplió, entonces necesitamos cambiarlos, necesitamos reponerlos. Ahí es entonces donde se trabaja a través de una IOR. Y tenemos diversos tipos de IORs, ¿no? Lo que hemos comentado. Hay IORs que buscan la optimización del servicio, otros la ampliación marginal, otros la reposición. En este caso estaríamos hablando de una reposición de equipos, otros la rehabilitación. Muy bien, entonces ya viendo este ejemplo, nuevamente hagamos un repaso. Un proyecto, o volvamos un poco más atrás, una inversión pública es aquella intervención que realiza el Estado y tiene por característica que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Y tenemos, cuando hablamos de inversión pública, dos tipos de inversiones públicas. Por un lado tenemos los proyectos de inversión, los cuales crean nueva capacidad de producción a cargo del Estado, y por el otro lado vamos a tener las IORs. Estas IORs van a intervenir puntualmente sobre alguno de los servicios que ya ha sido previamente construido a través de un proyecto de inversión. Muy bien, entonces hemos visto un pequeño resumen sobre la diferencia que existe entre los proyectos de inversión y las IOR.